En este estudio de Jesús y la ley, que es de los versos 17 al 20, ¿sí? Que es donde vamos a ver realmente qué es lo que dice Yeshua acerca de la ley. Si realmente es como nos lo venían diciendo, que realmente la ley está abrogada, no la tenemos que cumplir, que eso está pasado de moda, sí, que eso es antiguo, que Yeshua vino a hablar y a decir otras cosas. Pues bueno, ahorita digamos lo podemos tener claro, sí, de acuerdo a lo que vimos en el curso básico, de acuerdo a lo que hemos visto en alguno de los libros que hemos estudiado, sí, o si ya estudiamos todos los 66 libros, pues tenemos un poquito más, digamos, claro este punto de que Yeshua no abrogó la ley, ¿cierto? Y este texto que está acá en Mateo 5, del 17 al 20, pues nos ayuda a entender un poquito esto. Pero vamos a ver varios principios y varias realmente citas que nos pueden confirmar que Yeshua realmente no cambió la ley. Lo que vino a hacer fue ¿a qué? A cumplirla, ¿sí? Y esto es algo importante porque si alguien viene a ustedes y les pregunta y les dice, venga, pero es que acá me dice que esto, pues ustedes tengan bases muy firmes para decir y para refutar y defender realmente nuestra fe. ¿Listo? Para empezar, vamos a leer Mateo 23, 10 al 12, que nos dice. Pero vosotros no queréis que os llamen, no queráis, perdón, que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo o el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Solo hay un maestro, solo hay uno al que nosotros le podemos decir Abba, Rabbi, ¿sí? Solo a uno es el que debemos de estar nombrándole como el sumo, como aquel que nos está enseñando todo, ¿sí? A nadie más debemos llamarle maestro, profesor, guía, nadie, porque el único santo, el único que realmente nos puede guiar, ¿quién es? Yeshua, no hay nadie más. Entonces, este debe ser nuestro primer principio. Que nadie te diga que te tienes que decirle rabí, que tienes que decirle maestro. No, porque cuando tú dices rabí, y si lo vemos en la etimología de la palabra rabí, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Lo vemos acá. Rabí es mi señor. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, si yo le digo a alguien rabí, pues, ¿qué le estoy diciendo? Mi señor, o sea, como diciéndole, yo soy esclavo a lo que tú me estás diciendo, pero ¿a quién es al único al que nosotros debemos de servir, al único al que nosotros debemos realmente de estar y de decirle mi señor? Pues es a quién, a Yeshua, al Eterno, a nadie más, ¿sí? Y esto es algo muy importante a lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y pues esto es algo que se dio y debido a la reforma protestante, desde la época del oscurantismo, no sé si ustedes han escuchado de esa época de la Edad Media, donde era el oscurantismo, donde se trató de que el acceso a las escrituras no fuera pública, que el gobierno, los sacerdotes de aquella época, pues fueron los que tuvieran el control total de todo, y aquello que iba en contra de la doctrina de la iglesia, pues que decían eso es apostasía, esto no es algo, y pues ¿qué hacían? Se levantaban y ponían a hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, por eso empiezan a aparecer varios escritos donde se empezaron a levantar varias reformas, ¿sí?
Entre ellas hubo una reforma, la primera, la cual ayudó a que a la educación, cuando empezó a salir esto de que empezaran a haber escuelas, de que empezaran a haber el acceso a diferentes Biblias o a diferentes lugares, empezar a ver Biblias, empezaran a llevar, ¿sí? Y pues de allí es hasta donde hoy en día se empiezan a hacer y nacen las diferentes denominaciones, ¿sí? Y pues, ¿por qué esta reforma? Recordemos que esta reforma empezó con Martín Lutero, ¿sí? Uno de los que nosotros antes le decíamos el padre de la iglesia, ¿sí? Después se levantaron otros muchos que empezaron a hacer reformas, pero realmente esta reforma que se empezó a hacer para esa época, para que ya no la Biblia solo estuviera con los curas o con los papas, ¿sí? Sino que ya se pusieran a dar y se dieran a conocer en medio del pueblo. ¿M? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hizo esta reforma? ¿Qué hizo el Martín Lutero? Y si él realmente hubiera cumplido al pie de la letra lo que él mismo propuso, muy probablemente ahorita, en este momento, pues no estaríamos directamente, pues teniendo después de muchos años atrás, varios siglos, porque Martín Lutero fue más o menos del año 1500. Ya imagínate 500 años más, ¿sí? Ya se hubiera hecho realmente esta reforma se hubiera podido cumplir, ¿sí? Y vamos a ver que ahorita pues lo que necesitamos es que una segunda reforma a la cual nosotros estamos cumpliendo, que es que volver literalmente a las escrituras sin buscar otros libros, sin buscar otras cosas, sino volver a las escrituras desde su contexto, desde su historia, desde su cultura, desde todo lo que estaban pasando en ese entonces para nosotros poderla entender, ¿sí? Y esto hubiera podido ocurrir y hubiera podido empezar desde mucho tiempo atrás con la primera reforma que empezó Martín Lutero con las cinco solas. ¿M? ¿Cuáles son esas cinco solas? Cuando hablamos de las cinco solas, estamos hablando solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo y solo Dios la gloria. Sí, o sea, toda la gloria para Dios. Si nosotros manteniéramos estas cinco solas, sí, que realmente son las que nosotros debemos de manejar, definitivamente estaríamos caminando de acuerdo a lo que el Eterno está diciendo. Porque si bajamos y sabemos que solo una gracia fue la que nos salvó, que fue lo que Yeshua hizo en la cruz, que solo una fe, permanecer fielmente a lo que está escrito, que sigue ahí diciendo sola escritura, donde solo me va a enfocar en la escritura, no me voy a mirar para allí ni para allá, voy a andar como antes le ponían a los caballos, sí, le ponían y eran unas cosas acá, ¿para qué? Para que no se asustara por los carros, no hubiera momentos en que el caballo mejor dicho, se enloqueciera, ¿cierto? Sino que pudiera seguir directo a su camino por donde tenía que ir sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, ¿cierto? Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Si nosotros nos enfocamos en solo la escritura y vemos a Yeshua en toda la escritura, pues vamos a darle toda la gloria y toda la honra a Dios, porque vamos a entender que toda la escritura está centrada en Dios. Cuando cumplamos estas cinco solas, realmente vamos a llevar a cabo esta segunda reforma donde realmente solo se va a llevar a cabo con la intervención del qué? Del Eterno. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, si lo hacemos en nosotros mismos, pues va a ser difícil, porque ¿cuál es el único fundamento al que nosotros debemos de tender? Un fundamento que es lo mismo que vamos a ver acá, que son las bases de un edificio.
Si nosotros no tenemos un fundamento, unas bases sólidas en nuestras vidas, es lo mismo que un edificio no tenga bases o no tenga esas columnas que van a sostener todo el edificio. Si no hay eso, ¿cómo se va a sostener el edificio en medio de un terremoto, en medio de un temblor o de cosas así? La misma infraestructura que va a hacer se va a caer, se va a desplomar. Por eso la importancia de este cimiento, ¿para qué? Para nosotros poder sostener nuestra vida. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro fundamento? Acá hace rato no les traía video, hoy les traigo un video. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algo acerca del fundamento que nosotros debemos de tener, ¿sí? Entonces, si miramos, esta es realmente el fundamento en el que nosotros debemos de tener, y si estos hombres pues realmente hubieran cumplido esto que ellos mismos estaban citando, y ahí ella citó dos grandes reformadores, ¿sí? Si ellos hubieran hecho esto y si nosotros lo pusiéramos en práctica en nuestras vidas, que a mí no me vengan a hablar de otra cosa que no sea de las escrituras, que si ellos me quieren convencer de algo, convénzame solo con las escrituras, pues en el momento en que hagamos esto, en el momento que conozcamos esto, pues ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a entender realmente lo que nos quiere decir la palabra de Dios, vamos realmente a saber que estamos en la verdad, estamos andando en lo que el Eterno nos está diciendo, mas no nos estamos dejando llevar por palabras o por personas que realmente no van conforme a lo que el Eterno está hablando, ¿sí? Por eso la importancia de conocer, por eso la importancia de estudiar las escrituras bajo su contexto, bajo su cultura, bajo lo que estaba pasando en ese entonces y no bajo mi pensamiento, no bajo mi postura, sino bajo lo que Dios realmente quería, ¿sí? Y vamos a hacer un recorderis de la historia que hemos visto a lo largo de las escrituras para conocer qué era lo que Cristo quería decir y qué era lo que Cristo nos quería mostrar, ¿sí? Está ligado acá uno de los textos. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar esta línea del tiempo, pero lo principal es que antes de entender las escrituras, pues tenemos que conocer el contexto, ¿qué? El contexto, su cultura, todo lo que ellos estaban hablando para poder entender de qué nos habló, ¿sí? Por lo menos nosotros al leer un libro de Europa, ¿sí? Y si no conocemos sus modismos, si no conocemos su cultura, pues ¿cómo vamos a entender este libro, cierto? Lo mismo que ustedes leyendo un libro de acá de Colombia, que les estén diciendo ciertas palabras que no conozcan otro mundo, por lo menos que en su cultura no se vean, ¿sí? Pues definitivamente, pues, ¿qué va a hacer? Que se pierdan la coherencia y que de pronto en su cultura sea otra cosa muy diferente, ¿sí? Por lo menos acá en Colombia, una bolsa, sí, a una bolsa de esas de mercado o plástica, dependiendo del lugar se le dice diferente. Acá en Bogotá, en la capital, casi siempre son bolsas. En otro lado ya le dicen chuspa. En otro lado le pueden decir de otra manera, ¿sí? Pero si uno no tiene ese contexto histórico y van y le escriben ahí, no, es que la chuspa se me rompió y se cayó toda la comida, pues ¿qué van a empezar? Unos pensarían un canasto, unos pensarían otras cosas, ¿cierto? Lo que más o menos conocemos en nuestra cultura, pero sacaríamos todo fuera de contexto. Por eso, cuando Yeshua estaba ahí refiriéndose, escrito está, pues ¿a qué se estaba refiriendo? A lo que él conocía como la escritura, a lo mismo, a lo que Pablo aconsejó, a lo que le aconsejó a Timoteo, que le decía en 2 Timoteo 2:15, dice, procura cuidadosamente presentarte ante Dios como un hombre probado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, cuál fue el distribuidor de la palabra de la verdad.
¿Cuál fiel administrador de la palabra del Eterno? A eso es a lo que Él nos está llamando, que nosotros podamos caminar según lo que Él nos está diciendo, según lo que Él nos está hablando. Y nos sigue hablando acá en segunda de Timoteo 3:14, allí mismo en esta carta nos dice, pero tú persiste en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Para la época de Timoteo, para la época de Pablo, pues como eran judíos, desde muy chiquitos se les instruía en qué? En las escrituras, en el Tanat, porque era lo que en ese entonces era tenido como las sagradas escrituras, como lo que Dios dejó para el pueblo, ¿sí? Y por eso le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es que en el Mesías Yeshua, ¿sí? Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargujir es para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nosotros vamos a a llegar a ser perfectos? ¿Cómo es que vamos a llegar a ser realmente preparados para hacer la obra de Dios? Pues a través de las escrituras. No podemos hacerlo si no estamos bajo lo que las escrituras nos está diciendo. ¿Y a qué escrituras se nos está refiriendo? Pues ahora sí vamos a ver esta línea de tiempo para entender a cuáles escrituras eran las que se estaban mostrando para la época de Pablo, para la época de Yeshua, que más o menos era entre el año 33, ¿sí? Al año más o menos 66 después de Cristo, ¿sí? Imagínense. Y para eso tenemos que tener presente varias cosas. Primero, para el año 2000, más o menos, era que estaba Abraham, ¿cierto? Ya para el 1400 fue que llegó Moisés y se empezó a recibir la instrucción, lo que conocemos como Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, más o menos se dio entre el 1400 al 1500, ¿sí? No se sabe fechas exactas, recordemos, todo es aproximación. Ya para el 1010, pues, ¿quién estaba ya como rey de Israel? David, aquel que escribió el Salmo 119, que declaró que las escrituras eran lámpara, declaró que las escrituras eran mejor que la miel, mejor que el oro, ¿sí? Y pues esto es algo que realmente él era apasionado por las escrituras. Después en el 605 que vino, el cautiverio de Babilonia, donde se llevó a quienes a la casa del sur, allí a Babilonia y los tuvieron en cautiverio, ¿cuántos años? 70 años, ¿sí? Ya después de este cautiverio, para el año más o menos 440, que fue cuando Esdras volvió de Babilonia, ¿sí? Que eso lo estudiamos con el libro de Esdras y Nehemías. Él coge y hace una recopilación de todo el Tanakh, de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Para el 440 antes de Cristo, ¿qué era lo que estaba? El Antiguo Testamento, ¿sí? Era lo único que estaba como palabra de Dios, ¿sí? Y antes de ese año, antes de que Esdras compilara todo eso, ¿qué era lo único que tenían como palabra de Dios? La instrucción, los primeros 5 libros de las escrituras, ¿sí? Ya para el año 168, pues fue que fue la conquista que Roma hizo a Grecia y de allí empezó pues todo lo que conocemos hoy como el Imperio Romano, que duró más o menos hasta qué fecha, hasta el más o menos 405 o más, ¿no? Creo, sí, 405 o 6 o 505, más o menos fue que duró el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, pues fue harto. Recordemos que para el año 33, pues, ¿quién estaba?
Yeshua, ¿cierto? Estaba enseñando, estaba con sus discípulos, más o menos para esa época también fue que se dio su muerte, su crucifixión y su resurrección. Para el 144 que está, empieza este Marción de Ponto a establecer su primer canon. Y recordemos que el primer canon que empezó a reconocerse del Nuevo Testamento lo empezó a imponer quien Marción del Ponto. Pero el que decía, yo no quiero nada que tenga que ver con los judíos, nada de esto, yo lo único que voy a dejar más son los libros de los gentiles. Por lo menos él aceptaba solo Lucas y Hechos de los apóstoles porque estaban escritos por Lucas, que Lucas realmente era un gentil convertido al judaísmo, convertido realmente a la fe de los apóstoles, ¿sí? O los discípulos. Entonces, este Marción del Ponto, y él es uno el que pone ese antítesis, esa antítesis que dice que el Antiguo Testamento muestra a un Dios malo, a un Dios fuerte, a un Dios cruel, y que en el Nuevo Testamento se muestra a un Dios bueno, a un Dios de amor, a un Dios misericordioso, ¿sí? Cuando nosotros si estudiamos todo el Antiguo Testamento realmente se muestra el mismo amor e incluso mucho más amor del que realmente incluso el pueblo o las naciones a su alrededor merecían, ¿sí? Bajo nuestros ojos. Ya para el 220 se da y empieza el periodo de discusión, donde se empieza a decir, venga, ¿cuáles de estos libros del Nuevo Testamento, o sea, de todos los evangelios sumados con las cartas, cuáles se van a dejar, cuáles no? Y empieza a haber esa discusión por lado del concilio católico, ¿sí? Porque realmente ellos son los que imponen el canon del Nuevo Testamento. ¿Quién impuso el canon del Antiguo Testamento? Los judíos, ¿sí? Pero quien impuso el canon del Nuevo Testamento realmente la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces en el 220 empezaron la discusión, ya en el 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría anota y empieza a escoger una lista del canon que es igual al canon que tenemos hoy en día como el Nuevo Testamento, ¿sí? Él es el primero que escoge y dice, estos son los libros que deberíamos de tener y listo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Para esa época quedó como un, bueno, un sí, probablemente sí, vamos a pensarlo, vamos a estar dialogando, ¿sí? Pero no llegaron a un común acuerdo. Solo fue hasta el año 405 donde realmente se establece el canon que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, ¿sí? Hasta hoy se empieza y se conoce y se tiene este canon del cual conocemos hoy. Anterior a eso, antes del 405 antes de Cristo, ¿qué era lo que tenían como palabra del Eterno? Nasli, ¿tú qué me dices? El antiguo, ¿no? El Exacto. mal dicho Antiguo Testamento. Exactamente, el mal dicho, ese es el que teníamos. El Tanakh era lo que tenían como palabra del Eterno. Imagínate, casi hasta el tercer siglo es que tenían solo el Antiguo Testamento en sus manos y el resto todavía no era palabra de Dios hasta que lo pusieron y lo establecieron. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 405 después de Cristo. Ya cuando la católica se instituyó, incluso ya para esta época ya estaban empezando a nacer el papado como tal y se empieza a establecer muchas cosas, que eso ya lo vamos a ver en otro libro, un poquito más a detalle cuando se empieza el papado. Entonces acá es donde podemos ver realmente a nivel histórico que realmente las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, incluso los evangelios, no eran tan importantes o si se estudiaban o si se leían, pero no los tenían como palabra fiel del Eterno, de Dios, sino lo que se tenía era ¿qué? El Tanakh, el Antiguo Testamento, ¿sí?
Por eso la importancia de conocer la historia, de conocer con hechos verídicos qué es lo que nos está diciendo y a qué se estaba refiriendo cuando ellos hablaban de las escrituras, cuando ellos se hablaban de lo que Dios les había dejado, pues que era qué, el Antiguo Testamento, ¿sí? Y recordemos que en el canon judío se divide en tres partes. Nosotros en el cristianismo lo hemos dividido en 5 partes, ¿cierto? Que eran cuáles. El primero estaba la ley, que eran los primeros 5 libros. Después venían los libros históricos, donde nos hablan toda la historia de Israel. Después venían los libros poéticos, ¿sí? Y después las otras 2 divisiones pues estaban en los profetas mayores y los profetas menores. Pero a diferencia del canon que nosotros manejamos en el cristianismo o catolicismo, que se maneja en el canon judío, se manejan 3 divisiones no más, no se manejan otras divisiones, solo 3 divisiones. Las vamos a recordar ya que esto lo vimos cuando en el curso básico, ¿no? Entonces, la primera que es la Torá, ¿sí? Que eran el Pentateuco, los primeros 5 libros o lo que se conoce como la ley dada a Moisés, ¿sí? Después vienen los Nevin, que está hablando de qué? De los profetas. Y después de los profetas vienen los Ketuvim, que realmente son los escritos. En estos escritos entran tanto los libros históricos como poéticos. Y muy curiosamente, en el canon judío, el único profeta que está entre los libros de los escritos es el libro de Daniel. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta por si alguna vez están buscando entre los profetas y se compren una Biblia judía, pues realmente a Daniel lo van a encontrar es en los escritos, ¿sí? Debido a que para la época en que Esdras hizo todo esto, pues al igual que lo hicieron con Eclesiastés y con Cantares de los Cantares, tuvieron su discrepancia y decir, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no lo colocamos? ¿Por qué? Porque para esa época se dice, y Daniel lo dejó escrito en su libro, pues que esas palabras o todo lo que está impreso en ellos que no se iba a poder entender sino hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Por eso se dejó como escrito, como una manera muy poética de descifrar o de decir ciertos principios que el Eterno había dejado, ¿sí? Pero que no todos podían estudiar. El libro de Daniel casi siempre lo dejaron para después de los 30 años que lo pudieran estudiar o pudieran realmente entender. Incluso allí nos habla el conteo de saber realmente cuándo iba a llegar Yeshua por primera vez. Y incluso los rabinos dicen que no, que eso no deberían de estudiarlo porque eso solo le pertenece a Dios saberlo. Pero si Dios lo dejó y le dejó ciertos datos, pues era obvio que Dios quería que ellos supieran y estuvieran preparados para cuando llegara el Mesías, ¿no? Pero como siempre, los tercos somos nosotros, ¿cierto? Entonces, todas las escrituras fueron transmitidas ¿en qué? En hebreo. Todo el Tanakh lo hemos conocido y está escrito en hebreo y hay unas partes en arameo, ¿sí? Pero todo fue escrito de acuerdo a lo que el Eterno lo mostró, ¿sí? Y por eso Pablo pregunta en Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y que él contesta mucho en todas maneras. ¿Por qué tiene mucha ventaja? Porque tiene la palabra de Dios, tiene la guía, tiene la lámpara que estábamos viendo, ¿sí? Y no necesitaban estar buscando en otro lado la guianza del cómo sostener sus vidas, sino que realmente tenían la palabra más lo que dice Pedro, que tenían la palabra profética más segura, la cual realmente los iba a guiar por el camino correcto.
Pero ¿qué pasó con ellos? La mayoría de ellos, pues prefirió hacer conforme a sus principios, conforme a lo que ellos pensaban, ¿sí? Y por eso es que según nosotros la nacionalidad o los modismos que manejemos o las expresiones típicas que manejemos nosotros según el país en el que estemos, pues si no conocemos, y por lo menos yo me voy para México, me voy para Panamá, me voy para Estados Unidos o me voy para Argentina, cada uno tiene sus dichos, ¿sí? Dependiendo del español, cada uno tiene sus dichos y si cambian de idioma, pues mucho más van a cambiar sus modismos, ¿sí? Y más si no conozco el idioma, pues imagínate llegar peor de gringo, ¿sí? Por lo menos en el español conocemos ciertas palabras, pero hay otras palabras que dice, venga, ¿qué? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? ¿Cierto? Pues terminamos preguntando porque no vamos a entender. Lo mismo nos pasa con las escrituras. Si hay algo que no entiendas, si hay algo que no está bajo tu contexto, pues ¿qué tenemos que ir? Ir al contexto, mirar qué era lo que realmente estaba pasando en esa época o qué modismo o qué frase realmente era lo que estaban diciendo. Un ejemplo de esto es en Colombia, ¿sí? Les voy a hablar es de mi país porque es de lo que más conozco, ¿sí? No voy a decirles mucho de sus países porque realmente no conozco mucho, ¿sí? Pero por lo menos acá hay unas regiones donde dicen chinos para joder. No sé si ustedes conozcan eso. Roxana, yo te puedo preguntar, para ti, ¿qué sería eso? Chinos para joder. Bueno, la verdad no sé, no tengo idea. ¿Qué te viene a la cabeza? Como alguien que molesta. Exactamente, sí. Sé que en México cuando dicen chinos creo que son como los crespos de una persona, es lo que me han dicho, pero acá cuando decimos chinos, acá en Colombia estamos diciendo niños que molestan, o sea, estos niños sí que molestan, es lo que estamos diciendo, pero lo decimos en otras palabras, ¿sí? Y hay otro que se dice desayunó alacrán. Eso es que se levantó con el pie izquierdo. Eso pareciera que, mejor dicho, a todo el mundo le quisiera tirar una piedra porque definitivamente no hacen, no es se levantó con el genio correcto, sino que se levantó, mejor dicho, que muerde a todo el mundo. Igual que un alacrán, ¿no? Que cada ratico está como pendiente a pincharlo a uno. Si echa cuento, ese sí echa cuento, ese sí echa mentiras, sí echa historias, ¿sí? Sí dice vainas, ¿sí? También ese sí dice vainas, también es otro dicho que nosotros decimos en cuanto a eso. No diga tantas mentiras, no se invente tantas cosas y diga más bien la verdad, ¿sí? Páreme bolas, y sé que esto también en algunos países, incluso es hasta groserías, pero acá en Colombia lo que quiere decir es que présteme atención, póngame cuidado, ¿sí? Eso es lo que esto. Y pues si miramos, hay muchos otros, por lo menos echar los perros, eso no quiere decir que me lo voy a soltar los perros literalmente y para que lo muerdan, no, sino que esté que está coqueteando. Le voy a echar los perros, es le voy a coquetear a tal persona, ¿sí? Tengo una culebra, eso es otra cosa que lo vemos mucho acá y es que tengo una culebra y eso mejor dicho está que molesta, pues que lo que está diciendo, tengo un deudor, tengo una deuda, tengo una persona a la que le debo y me está molestando que moleste, ¿sí? Estos son muchos dichos y hay muchos otros de los cuales nosotros podemos ver que de pronto si ustedes vienen acá a Colombia y alguien preciso le está diciendo así, ustedes van a quedar como perdidos porque no entendieron, ¿sí? Y hay muchas más expresiones que incluso yo las he dicho hasta en los cursos. Me dicen, venga, venga, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Sí, y me toca parar a explicar la expresión que a veces decimos porque son muy cotidianas, ¿sí? Lo mismo pasan en sus países, en Panamá, en México, en Argentina, en otros países, pues de lógico que cada expresión va a cambiar.
cada dicho va a cambiar, cada modismo va a cambiar porque de acuerdo a diferentes regiones, diferente incluso a su manera de pensar, a lo que ellos viven, también cambia su contexto y sus expresiones. Lo mismo pasa con la Biblia, con la escritura. Ellos para su época, los hebreos, pues tienen sus modismos, tienen sus dichos, que así Pablo muchas veces las llegó a escribir, muchas veces los escritos del Tanakh, del Antiguo Testamento, también tienen ciertos dichos que solo eran entendidos por quienes, por los hebreos, porque ellos sabían sus modismos, sabían sus dichos, sabían el por qué les estaban diciendo las cosas, no tenían que explicarlas como hoy en día, sí las necesitamos. ¿Por qué? Porque no somos de esa cultura, no tenemos ciertas bases de lo que ellos sí conocen desde muy chiquitos hasta muy viejos, ¿cierto? Que incluso hay cosas que uno ni siquiera tiene que decirlas y solo con un vistazo uno ya se echa la carcajada porque la entendió solo con la seña, ¿cierto? No necesitamos de estar hablando. Lo mismo pasa con otros países. Por eso el importante de saber el contexto, de saber lo que está hablando las escrituras bajo lo que Dios está diciendo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Que hemos visto, pues vamos a empezar a destraducir, es decir, a darle realmente en sentido a estos versos y a darle realmente el significado a lo que Yeshua, a lo que nuestro maestro nos quería enseñar, ¿sí? Y vamos a empezar con el verso 17, que nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino que para cumplir. Entonces acá cuando nos habla de ley, sí, que lo vemos ahí en rojo, vamos a ver el significado de la ley. Si nosotros miramos en el hebreo, la ley, pues ya sabemos que es que la Torah, la instrucción, ¿cierto? Si nos vamos al griego, pues es nomos, ¿sí? Nomos es ley, ¿sí? Acá lo podemos ver, se los voy a acercar. Déjenme un momento, no sé si ahí se alcanza a ver. Entonces acá es nomos, ¿sí? Que es del G3551, que lo que quiere decir que es ley, regulación, ¿sí? Algo que se dio específicamente, incluso acá lo dice, específicamente de quién, de Moisés, ¿cierto? Sin importar el volumen o lo que se esté hablando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nomos, nos estamos refiriendo a la ley de Moisés, ¿listo? Entonces, ahí, ¿qué nos está diciendo? No penséis que he venido para abrogar la ley dada a Moisés o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir, ¿sí? Y ya nosotros conocemos la Torah o lo que es en hebreo ley, ¿sí? Que es Torah, que es del H8451. ¿Mm? Entonces, ¿a qué nos está refiriendo a la ley de Moisés, a Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿Sí? Y recordemos que para esa época estos libros no estaban divididos, ¿sí? Para la época, incluso hasta la época de Esdros, no se habían dividido en secciones, en capítulos, en nada de eso. Eso fue más o menos para la época de los masoretas y eso fue más o menos para el año 1200, pero después de Cristo, ¿sí? Antes eso era un rollo del cual se tenía que leer de recorrido, ¿sí? No tenían puntos, no tenían comas, no tenían tildes, no tenían nada de eso, por eso era leído y por eso pues los sacerdotes y todos ellos tenían que saber muy bien todo esto, ¿no?
Entonces, por eso nos dice, otro punto que vamos a ver acá es el abrogar. ¿Qué significa esto de abrogar? El significado de abrogar, de acuerdo al Mateo Chen Top, que nos dice, en aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos, no piensen que yo vine a anular la Torá, sino que a cumplirla. Entonces, eso de abrogar también es de anular, ¿sí? Y también viene de cancelar o deshacer, ¿sí? Y viene del verbo letabel, ¿sí? Si ustedes lo buscan, abrogar en el Strong, pues, ¿qué nos dice del verbo letabel, que es cancelar, deshacer o anular? Y si nosotros le cambiamos el significado, pues entonces lo podemos entender mucho mejor. No penséis que he venido para cancelar la Torá o los profetas. No he venido para cancelarla, sino ¿para qué? Para cumplirla. Ya nos da un poquito más de sentido porque son palabras que conocemos un poquito más, ¿sí? Y si miramos el significado de cumplir en un diccionario, ¿sí? Que nos dice llevar a efecto algo, cumplir un deber, una orden, un cargo, un deseo, una promesa, ¿sí? O sea, va a ser el cumplimiento de algo. Entonces, él vino sino a cumplir. Entonces, tiene que ver con poner ¿qué? En práctica. Entonces, si nosotros cambiamos totalmente el verso y lo parafraseamos según a lo que ya hemos entendido, ¿qué nos dice? No penséis que he venido para cancelar la Torá o los profetas, no he venido para cancelarla, sino para que se ponga en práctica. No nos da ya un poquito más de sentido lo que realmente nos quiere decir este verso 17, que se ha transgiversado, incluso es uno de los pocos que ha brillado por su ausencia al momento de predicaciones y al momento de decir que realmente la Torah es inválida, cuando el mismo Yeshua en su primer sermón está aclarando y está diciendo, yo no vengo a abrogar la ley, ¿sí? Imagínense, lo hizo al comienzo. ¿Qué tal hubiera hecho al final? Hubiera hecho al final, yo creo que peor, no lo hubieran visto, ¿sí? Entonces acá podemos mirar con los ojos de lo que realmente Yeshua quiso decir, de lo que él realmente quiso mostrar. Él vemos que no viene a poner normas, no viene a poner reformas, no viene a hacer nada, sino que viene a ¿qué? A cumplirla. Él no viene a que nosotros estemos haciendo o deshaciéndonos de ella, sino que más bien la practiquemos, la cumplamos, ¿sí? Por eso necesitamos estudiarla, por eso necesitamos revisar cada uno de los dogmas, cada una de las reformas, cada uno de los principios que a ti te enseñes, tienes que verificar de acuerdo a lo que dice las escrituras para que no nos echen cuenta y no nos cambien o no se nos inventen cosas y preciso estemos después hablando fuera de contexto, diciendo cosas que no son, ¿sí? Entonces debemos de ser ¿qué? Cuidadosos, debemos de mirar realmente qué interpretaciones nos han dado y nos han sacado fuera de contexto y lo vamos a recibir y lo vamos a revisar como a través de las escrituras. Entonces, la clave no es clavarse tanto porque la letra mata, y esto realmente es un sustento que muchos dicen, no, pero es que venga, ¿para qué va a estudiar tanto las escrituras si es que la letra mata, más el espíritu vivifica? No, es usted que va a estar haciendo eso, ¿cierto? Y se basan mucho en este verso de 2 Corintios 3:6, que nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo
pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces muchos se toman de ahí diciendo, no, es que la ley no hay que cumplirla, no hay que estudiarla, no hay que hacer nada de eso, olvídate de estudiar las escrituras, eso déjaselo a los pastores, a todos ellos, porque es que la letra mata, te va a volver loco. Te va, mejor dicho, a lavar el cerebro. Y bueno, sí, nos lava el cerebro, nos limpia las de cosas malas, pero realmente no te está matando. ¿Te está qué? Vivificando, ¿sí? Lo que ellos enseñaban y lo que enseñan en muchas de las doctrinas hoy en día es que el vivir en un éxtasis, el vivir siempre en cuestiones extrasensoriales, sobrenaturales, más que en estudiar las escrituras. O sea, si yo no tengo un encuentro y mis emociones no se desarrollan y yo no lloro, definitivamente eso no fue un buen servicio. ¿Realmente será que a eso era lo que Yeshua quería decir cuando nos estaba diciendo que Él vino para que nosotros practicáramos la ley? Pues no, ¿cierto? Y esto lo vemos con lo que dijo el apóstol Pablo para Timoteo en 2 de Timoteo 3:14, que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste. ¿Cómo te vas a convencer de algo? Estudiándolo, ¿cierto? Y dice, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, lo más importante para nosotros es la salvación y nuestra meta más grande, saber que ¿qué? La salvación viene por Cristo y la meta lo vamos a hacer debido a ¿qué? Al estudio de las escrituras, a persistir, a persuadirnos en lo que dicen las escrituras, ¿sí? ¿Cómo voy a persuadirme si no conozco las escrituras? ¿Cómo voy a persistir en algo que no conozco? ¿Sí? Pues ni modos, más fácil caigo porque no voy a conocer de qué está hablando, ¿cierto? Y por eso es algo que tenemos que ver. ¿Cuáles fueron las escrituras que habían para el tiempo de Timoteo, para el tiempo de Pablo, para el tiempo de todos ellos? Pues ya lo vemos ahorita con la línea del tiempo. Lo único que estaba establecido como escrituras que era el Tanakh, el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Acá Jesús en este capítulo 5, pues ¿de qué nos está hablando? Del Tanakh. Pablo cuando le escribe a Timoteo, ¿de qué le está hablando? Del Tanakh, ¿sí? Entonces, si vemos todos, incluso todos los escritores del Nuevo Testamento, sí, que en realidad no fueron muchos, todos ellos cuando hablan de la palabra, cuando hablan de las escrituras, se están refiriendo ¿a qué? Al Tanakh. Y sigue en el verso 18 que nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido, hasta que todo se cumpla. No va a pasar ni una ni una jota, ni una tilde, pero hasta que pasen ¿qué? Tiene que pasar el cielo y tiene que pasar la tierra para que realmente se quite palabras de las escrituras, para que realmente ya pase. ¿Y qué pasa? ¿Ya se ha cambiado el cielo? ¿Ya la tierra se cambió? No, ¿cierto? Lo único que hemos cambiado, ¿quiénes son? Nosotros. Porque hoy estamos, mañana puede que ya no esté y nazca otro niño y ese niño sea el que esté. Todas nuestras generaciones cambian, nosotros nos vamos, posiblemente de aquí a 100 años ya ninguno de nosotros estemos, están otras personas y el cielo y la tierra van a seguir persistiendo hasta que venga ¿quién? Yeshua, hasta que venga Él.
Así que si miramos realmente esta frase, ni una J ni una tilde, vamos a ver que a lo largo de las escrituras, pues en el hebreo realmente no hay ni una J y no hay tildes. A diferencia de nosotros, de nuestro lenguaje en español, incluso en español, la J no existía sino hace poquito, no hace más de 600 años, no le pongo, ¿sí? Anteriormente la J no existía, ¿sí? Ya después fue que la añadieron, pero realmente la J no estaba, ¿sí? ¿Y qué es lo que se refiere acá con la J o la tilde? Cuando si ustedes lo traspasan realmente al hebreo, lo que está hablando es de estos punticos donde se le ponen los nombres, las vocales, más bien a las letras, porque recordemos que todo el alefato hebreo, pues no contienen vocales, solo son consonantes, ¿sí? Es lo mismo que nosotros, y quitémosle todas las vocales a nosotros, a las palabras de nosotros, y pues imagínate cómo leeríamos o cómo escribiríamos, y hay muchas palabras que son muy parecidas, tendríamos que saber el contexto para realmente darle a la palabra correcta, ¿no? Lo mismo pasa allá, pues ellos qué hacen, gracias a los masoretas, que también fueron los que pusieron los punticos para más o menos para el año 1200, y pues eso se pasaba de tradición de persona en persona, cómo leerlo correctamente. Entonces ellos lo que hicieron fue añadirle estos punticos, que no me acuerdo ahorita cómo es que se llaman, y se añadía eso, ¿sí? Cuando hablan ni una J, se está refiriendo a qué? A la yud, que es la letra más chiquita del alefato hebreo. Entonces, que si tú le cambias una yud y si realmente tú le quitas una letra a una palabra hebrea, no es como a nosotros le podemos quitar una palabra, una letra, y pues hasta nosotros la entendemos, ¿cierto? Pero si lo hacemos con con las palabras en hebreo, cambia totalmente su sentido y su significado, ¿sí? Y por eso es que sigue diciendo hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, acá estamos hablando de dos testigos muy importantes, ¿sí? El cielo y la tierra no van a pasar, no van a cambiar hasta que el Eterno venga y restaure todas las cosas. Y este son los mismos dos testigos que puso Moisés cuando le dio a conocer que los mandamientos al pueblo. Y esto lo vemos en Deuteronomio 30:19, que dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿sí? Entonces, acá también Yeshua los utiliza como qué, como testigos de que las palabras de él, de que las palabras de Dios no van a pasar hasta que realmente Yeshua venga, recupere todo, se los pase al Padre y el Padre devuelva todo a su estado natural, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Igual se está cumpliendo lo que nos dice Deuteronomio 17:5, ¿sí? Que nos habla de los dos testigos, que nos dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerán primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Dice que cada vez que tú vayas a decir algo, vayas a prometer algo, vayas a hacer algo, a testificar algo en contra de alguien, tienes que tener por lo menos dos testigos, ¿sí? Para que confirmen que lo que tú dijiste.
Pues entonces Yeshua sabía que los que estaban allí escuchando, pues no iban a durar eternamente, ¿sí? Pues entonces, ¿a qué testigos ponen? Al cielo y a la tierra. Testigos que hasta hoy en día todavía son fieles a lo que el Eterno ha dicho. Y los hemos podido ver con nuestros propios ojos, ¿cierto? Y sabemos que realmente no han pasado, ¿sí? ¿Y qué advirtieron las palabras de Moisés? Que era lo que estaba diciendo allí en Deuteronomio 30, que nos está diciendo cuando pasen estas cosas, ¿qué cosas? La bendición y la maldición. ¿Dónde encontramos la bendición y la maldición? Pues en Deuteronomio 28 y no solo en él, sino en Levítico 26, ¿sí? Encontramos maldiciones y bendiciones por cumplir o no cumplir los mandamientos del Eterno, ¿sí? Por eso este capítulo 30, por eso acá cita a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿De qué? De que ya se les mostró lo bueno y lo malo, lo que tenían que obedecer y no obedecen, y si no escogían realmente conforme a la palabra y no querían obedecer, pues definitivamente, ¿qué iba a pasar? Iban a tener problemas, iban a recibir un castigo, que para nuestro caso sería ¿qué? La muerte. Por eso es que incluso le da el consejo y le dice, escoge pues la vida. No escojas la muerte, no escojas la maldición, escoge la vida, la bendición, ¿sí? O sea, es decir, obedece, no seas desobediente. Mira que obedeciendo te va a ir mucho mejor. Eso estaba diciendo Moisés en otras palabras, ¿sí? Entonces recordemos que Dios no fuerza a nadie, Dios no tiene una pistola acá en la cabeza a cada uno de nosotros diciéndole, ven, o me obedeces o no me obedeces, porque es que si Dios hubiera querido hacer eso, pues definitivamente que hubiera hecho un poconón de robots que él con un solo dedo lo hubiera cogido y le hubiera dado una orden del cual el robot tenía que hacer. Pero Él no hizo eso, nos escogió a nosotros, nos puso conciencia, nos puso voluntad para poder escoger entre el bien y el mal, para saber qué camino tomar, ¿sí? De nosotros depende si realmente vamos a escuchar el llamado del Eterno o no, si realmente vamos a querer seguir lo que nos dice el Eterno, ¿sí? Entonces acá lo importante es que el que no solo viene a cumplir, no solo viene a cumplir todas las profecías que hablan de él a través de todo el Antiguo Testamento o el Tanakh, sino también para hacer que, ¿qué? Que se cumpla, para que nosotros la cumplamos, ¿sí? O sea, tiene ese doble significado en el hebreo, ¿sí? Y por eso en Apocalipsis 19:15, ¿qué nos dice? Y una aguda espada de 2 filos salía de su boca para herir con ella a las naciones, y regirá a las naciones con vara de hierro, y pisará el lagar de su vino de la ira de Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, ¿él cómo va a gobernar y con qué va a gobernar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos? Pues lo sabemos por Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del ¿qué? Del corazón. Por eso la importancia de nosotros, y si nosotros cuando estamos enseñando, cuando estamos queriendo entender algo, pues si tenemos dudas, pues si tenemos alguna duda de la ley de Moisés, pues ¿qué tenemos que hacer? Ir ante Pepinito, Julanito, Merencejito para que él me explique las escrituras. No, ir ante el maestro, ir ante Yeshua y decirle, mira, no entiendo esto, ¿cómo es que hago esto? Y muy posiblemente él utilice después en una prédica, en uno de los estudios que tú estás teniendo,
Él mismo te va a responder. ¿A través de qué? De las escrituras, no a través de otras cosas, no a través de cuentos o fábulas, sino que vamos a regirnos de acuerdo a esta reforma que dice solo la escritura. Solo la escritura va a ser mi fuente de autoridad, va a ser la autoridad más máxima para yo poder tomar una decisión, ¿sí? Bueno, y lo vamos a dejar hasta aquí, ya son las 6. No sé si hasta acá tengan dudas o preguntas de lo que hemos hablado.